Hola, hola. A ver. Hello. Hola. Hola. Sí, creo que no me veo. ¿O sí me veo? Sí, No ya. te... A ver. Igual y sube tantito el... Que si lo Porque te subo, ves todo. se va a caer el celular. Ah, entonces... Ay, Entonces, si no, la Ajá. próxima lo acomodo mejor. Ok, no Discúlpenme. pasa nada. Oigan, bueno, ahora sí que vamos a esperar un ratito a que se vayan conectando, pero hoy el tema es, me da miedo no poder llevar a cabo la terapia de exposición y prevención de respuesta. Y a mí es un tema que me encanta, creo que a ti también, Cintia. Entonces, ahora sí que tenemos un buen de preguntas, pero también si nos pueden escribir por ahí las preguntas, también vamos contestando por ahí. Hola, Cintia, me estás trabando. No sé si soy yo o eres tú. Yo sí te veo y te escucho bien. A ver. A ver. Creo que ahí estás. ¿Sí? Te trabas un poco del video, pero bueno, no pasa nada, te escuchas bien. Ok. A ver. ah, Yo sí te veo bien. Ah, Acá, súper. acá Y no ya se ve también que nos se trabe. están diciendo que no se traba, entonces igual y soy yo, pero espero tampoco trabarme, pero bueno. No sé si queramos, Pau, no sé si ya empezamos o más bien platicamos un poquito algunos puntos básicos. Yo creo que igual podemos ir empezando, digo, como que a veces asumimos que ya todos, saben qué onda con la exposición y la prevención de respuesta, entonces igual podemos ir como empezando de cosas como muy, muy generales, empezando incluso con el tema del TOC, ¿no? Que sabemos que el TOC se caracteriza, pues básicamente por la presencia de estos pensamientos intrusivos, de imágenes, de sensaciones, de cosas que de pronto no queremos experimentar y que al final del día generan mucha incomodidad, generan ansiedad, generan miedo, generan culpa. Y es ahí en donde la persona, pues se enreda un poco como en toda esta parte de las compulsiones, ¿no? Para reducir esa incomodidad, ¿no? Ahora, la terapia cognitivo-conductual con terapia de exposición y prevención de respuesta es el tratamiento de elección basado en ciencia para las personas con TOC, ¿no? Y muchas veces las personas nos preguntan, como toda esta parte de cómo se ve una exposición, o sea, no tengo ni idea siquiera de qué voy a experimentar o cómo va a ser, ¿no? Básicamente lo que hacemos en las exposiciones es a través de justamente técnicas de exposición, acompañar a la persona a enfrentar todas esas situaciones o todas esas todos esos objetos que de pronto pueden ser muy detonantes, que generan muchísima incomodidad y lo vamos haciendo de forma sistemática. En ocasiones, dependiendo de cada persona, lo hacemos de forma gradual. Ahora con todo el tema de la terapia y el aprendizaje inhibitorio, en ocasiones lo hacemos un poquito más sorpresa, ¿no? Pero la idea es que es una práctica, ¿no? Que se va haciendo de preferencia a diario y que el objetivo realmente es enseñarle a nuestro cerebro que podemos realmente tener estas experiencias, que podemos experimentar incluso todas las emociones incómodas que se desencadenan, ¿no? De todos estos estímulos, llámese ansiedad, asco, miedo, culpa o cualquier otra emoción, y no tenemos que engancharnos en la conducta compulsiva, ¿no? Que es la parte de la prevención de respuesta. Básicamente, la prevención de respuesta es no hacer la compulsión, no hacer el ritual, ¿no? Sabemos que de inicio, elegir ese caminito, pues de pronto es muy incómodo, ¿no? Y quizás de inicio nos cueste trabajo.
Yo a veces les digo, lo ideal es que podamos hacer la prevención de respuesta todo el día. O sea, eso sería como nuestro, o sea, lo mejor que podríamos hacer, ¿no? Pero de inicio, que sabemos que es difícil, podemos empezar, a lo mejor intentando, no hacer el ritual por 15 minutos, por media hora y poquito a poquito ir aumentando ese tiempo, ¿no? Ahora, otra pregunta que nos hacen mucho también es como esta parte de, bueno, ok, ya entendí qué es la exposición y prevención de respuesta, pero ¿por qué valdría la pena hacer estas cosas difíciles? O sea, ¿por qué valdría la pena ponerme en una situación incómoda en donde sé que la voy a pasar mal, en donde sé que realmente me van a bombardear muchos pensamientos, muchas imágenes, muchas emociones? Porque realmente hoy día pues ya sabemos mucho más en relación a cómo aprende nuestro cerebro, cómo se guarda cierta información en relación a a los miedos, perdón. Tenemos también toda una plática que ojalá la puedan ver en nuestra página, si no se las ponemos en los comentarios, pero que justamente habla de toda la ciencia que hay detrás de la exposición y prevención de respuesta y habla mucho de la amígdala, ¿no? Y básicamente, en resumen, es como esta parte de la amígdala guarda toda esa información, o todos esos recuerdos emocionales, por así decirlo, que nos enseña a tenerle miedo a ciertas cosas. En muchas ocasiones esto nos ayuda a estar a salvo, a tener una vida funcional, pero también comete errores, ¿no? Y en ocasiones también aprende que ciertas situaciones son peligrosas cuando en realidad muchas veces no lo son, ¿no? Entonces, lo que sabemos de la amígdala es que la amígdala no aprende a través del lenguaje, por ejemplo, ¿no? No aprende de decir, no te preocupes, esto no está contaminado, no hay evidencia de que esto tenga, no sé, por ejemplo, cáncer o... No aprende de esa forma, ¿no? La amígdala aprende a través de la experiencia, ¿no? Y qué mejor que hacerlo a través de la exposición y prevención de respuesta. Entonces, digo, creo que esta puede ser una buena introducción. No sé si me faltó de pronto ahí decir algo o si hay alguna pregunta por ahí. No, yo creo que, digo, hasta el momento creo que no, pero creo que esta parte de la amígdala es fundamental como también entender qué es lo que estamos ahora Ujú. sí que entrenando en todo el tema de la exposición y prevención de respuesta, porque finalmente ahora sí que todos tenemos esta posibilidad de volver a reentrenar a nuestro cerebro, volver realmente a buscar como otra línea, y cuando hablo de líneas es de tener como estas conexiones neuronales diferentes o Ujú. nuevas, que es justamente esto que platicas del aprendizaje inhibitorio, pero que a veces cuesta trabajo como entender por qué tengo que hacer algo difícil o por qué tengo que hacer algo que me va a generar incomodidad si llevo tanto tiempo tratando de quitarme esa incomodidad, ¿no? Ay, ay, ay. Entonces, creo que aquí lo importante es irnos como tal a la primera pregunta, por ejemplo, es cómo comprometerme a la exposición y prevención de respuesta. O sea, dice, por más que quiero, no logro hacer el hábito. Entonces, creo que aquí, ¿sí me oyes? Yo sí te escucho. Ok, entonces creo que no sé si quieras ir contestando una y una. Si Creo quieres, que esta empiezas tú y luego nos va vamos perfecto. turnando. Creo que aquí esto de cómo comprometerme a la exposición y prevención de respuesta, por más que quiero, no logro hacer el hábito. Creo que aquí es bien importante tener la psicoeducación. Ujú. Creo que la parte básica es entender por qué nos va a ayudar como tal el exponernos, que de qué forma queremos ir cambiando como estos patrones, o sea, de conductas. Y creo que también es bien importante no esperar a tener esa motivación o ese momento perfecto como para ahora sí que aventarme a hacer la exposición, ¿no? Creo que algo que yo sugeriría específicamente en esto es
estructurar la práctica, o sea, Ujú, como realmente uno puede estructurar su semana y decir, tengo clases o en este horario trabajo o en este horario ya sé que voy a comer, que también sea poner un horario y no tienes que empezar con una hora necesariamente, o sea, es realmente como empezar a lo mejor poco a poco, pero que sea diario y que poco a poco ir incrementando el tiempo y sobre todo también esta parte autocompasiva. Ujú. O ujú. sea, creo que tampoco es meternos al rollo de 2 horas todos los días y si no, no va a funcionar, sino más bien a lo mejor empezar con cosas que valoras en ese día y que te hacen ser mucho más funcional o te hacen ser mucho más, ahora sí que efectiva en el día a día. Si, por ejemplo, me gustaría hacer de desayunar o desde el tema de higiene personal cuando me voy a bañar. Creo que meter la exposición dentro de nuestras actividades cotidianas puede ayudar como a ir agarrando el ritmo. Ujú. Entonces, esta parte de ir como baby steps creo que es bien importante. Y esta parte de reconocernos que, híjole, me costó trabajo estos 15 minutos, pero le voy a dar toda esta semana a esos 15 minutos y a lo mejor luego voy a agregar un poquito más y también ver cuál es el impacto de esos 15 minutos. Ujú. Ujú. O sea, realmente ver qué cosas logré hacer, qué cosas me di cuenta que realmente podía hacerlo diferente o que a lo mejor no sabía que era capaz como tal de hacerlo o me sorprendió que realmente no me generó tantísima ansiedad o a lo mejor sí, pero también fue algo que me doy cuenta que puedo, ahora sí que con todo y ansiedad, aventarme a esa parte, ¿no? Entonces, no sé si me faltó algo. Uy, se me está cortando un poquito. ¿Me escuchas, Tan? Sí, Ah, perdón. Es que me está entrando una llamada y no, por más que la rechazo, me siguen llamando, discúlpenme. Pero digo, hablando un poquito como de esa pregunta, justamente creo que era esta parte también como de rara vez agendamos cosas que son buenas para nosotros, ¿no? Y creo que también es fundamental, digo, sin ponernos muy perfeccionistas, como dices tú, de lo tengo que hacer de esta forma y solo de esta forma, porque si no, no voy a llegar, como a la recuperación, digo, tampoco ponernos como en esa parte tan perfeccionista, pero sí realmente en nuestra agenda, así como ponemos horarios para trabajar, ponemos algún compromiso de chamba importante o lo que sea, también podemos agendar como estos pequeños momentos que sabemos que abonan a mejorar nuestra salud mental, ¿no? Ya sea mi EPR o ya sea un momentito para hacer mindfulness o ya sea cualquier cosa que realmente me ayude, ¿no? Pero creo que sí es importante recordarnos que ahorita somos lo más importante, o sea, nuestra recuperación es lo más valioso y tenemos que agendar ese tiempo para hacerlo, ¿no? Ya sea de una forma estructurada, un poco como decías, o también un poco como esta parte de, bueno, no tengo tanto tiempo, a lo mejor en el traslado de mi casa a la chamba, me conecto mi escrito terapéutico, a lo mejor mientras estoy cocinando, el desayuno para mí, para mis hijos, ahí también puedo aprovechar y hacer exposición. Entonces, digo, como se me cortó, espero no haber repetido algo. no, no, que justamente es como incorporar, ahora sí que la exposición a tus actividades diarias. Ujú, Entonces, creo que eso puede ayudar como a también ver que la exposición tiene muchas caras, se puede hacer en todo momento y la idea es como empezar a meterla poco a poco, ¿no? ujú. Entonces, creo que eso sería de la pregunta uno. Están preguntando aquí eh, la otra es cómo adaptarte a la exposición y prevención de respuesta. Siento que una semana lo hago y a la otra no por miedo.
Creo que depende también un poco de a qué nos referimos con adaptarnos a la exposición y prevención de respuesta, porque tradicionalmente, o sea, antes se pensaba que el objetivo de la exposición y prevención de respuesta era reducir la ansiedad, ¿no? O sea, era convencerte de que tal cosa no es peligrosa o sea, y que solamente era eso, ¿no? Estábamos buscando como la reducción de la ansiedad, ¿no? Entonces, hoy día sabemos que no necesariamente necesitamos reducir la ansiedad o no necesariamente necesitamos no tener pensamientos o no tener una experiencia incómoda para que realmente nuestra EPR esté funcionando, ¿no? Entonces, yo partiría primero como de esa parte, o sea, como de realmente tener expectativas realistas, ¿no? Y que a lo mejor una semana o un reto semanal me va a parecer no tan incómodo, o sea, como mucho más fácil de practicar y quizás la próxima semana me voy a topar con que esto es lo más aterrador y lo más horrible que he hecho hasta el momento y es parte de hacerlo como con todo y miedo, con todo y esa incomodidad para un poco como les decía al inicio, para enseñarle a mi cerebro que realmente puedo experimentar esa reacción emocional que desencadena este detonante, sea una película, sea otro tipo de exposición, y que me puedo dar permiso de sentir esta incomodidad, ¿no? Y creo que también un poco incluir de la respuesta pasada, como esta parte de agendar nuestra práctica, y tratar de meterlo como en cosas, más cotidianas, ¿no? Creo que también hay unas preguntitas ahí, pero yo Sí, no las puedo justamente es ver. cuando uno ya entiende mejor la EPR, o sea, la exposición y prevención de respuesta, cómo podría ayudar a amigos o novia a comprender esta terapia un poco mejor. Creo que aquí, si bien entiendo la pregunta, es un poco relacionada a cómo realmente podía explicarle a mi pareja o a mi amigo lo que estoy haciendo en terapia. Entonces, creo que aquí la forma más sencilla, o al menos lo que yo pienso que es más sencillo de hacer, es simplemente explicar que todos experimentamos ciertos pensamientos, que todos experimentamos ciertas emociones que son incómodas y que no son exclusivas del TOC, simplemente es ser humano y pienso diferentes cosas, a veces agradables, a veces no tan agradables, y que finalmente la terapia, en específico la exposición y prevención de respuesta, me va a ayudar a enfrentar las cosas que son importantes para mí y que a lo mejor estoy dejando de hacer porque me genera miedo, porque me genera ansiedad y al mismo tiempo estoy trabajando en que mi conducta sea mucho más apegada a lo que es importante para mí. Ujú, Entonces, si realmente lo estamos diciendo como para una pareja, es como decir, para mí es importante cenar contigo y en esa cena tener una conversación en donde yo pueda estar presente, en donde realmente pueda ahora sí que conectar y realmente estar en ese momento sin andar rumiando, sin estar ahora sí que evitando ciertas cosas y realmente poder abonar a la relación y a lo que yo quiero ser como pareja, sin importar lo que esté sucediendo en mi cabeza, sin importar lo que esté sintiendo en ese momento y más bien aceptando esa experiencia y aceptando no quiere decir estar de acuerdo necesariamente con lo que está sucediendo, pero realmente poder ahora sí que redirigir mi atención a lo que está pasando en ese momento. ujú, Entonces, finalmente, yo es una forma en cómo se explica también. Otra forma también es decir, hay conductas que repito o hay cosas que a veces mi cerebro me pide que haga más veces de las que son necesarias. Entonces, en mi terapia estoy aprendiendo a realmente dejarlo
ahí es realmente trabajar en el tema de que no todo tiene una respuesta, de que no tengo que contestar a cualquier pregunta que me avienten, que puedo estar cómodo con la incomodidad de no saber y de todo el tema de la incertidumbre. Entonces, creo que, digo, hay muchas formas de explicarlo, pero creo que yo me iría un poquito por ahí. No sé si tú tengas algo diferente. Pues digo, creo que es que yo entendí la pregunta, se me hace que no al revés, sino en el sentido de también, o sea, por ejemplo, a lo mejor yo como, no sé, como amiga de una persona con TOC, ya me queda clarísimo la EPR, también cómo le puedo explicar a esa persona que lo que necesita es EPR, pero igual yo me fui muy a otro lado, pero creo que nos podemos también, afortunadamente, agarrar de videos. Por ejemplo, hoy día en YouTube hay un buen de videos de exposiciones en vivo, no nada más para TOC, para fobias, para N cantidad de cosas. Entonces también puede ser una buena forma, o incluso aventándote tú a hacer algo difícil. O sea, así como decía Tania al inicio, ¿no? Todos tenemos salud mental, todos de pronto tenemos situaciones que nos incomodan o que de pronto evitamos y que nos alejan de cosas valiosas para nosotros, aunque no tengamos TOC. Entonces, pues aventarte también a lo mejor hacer algo así, ¿no? Y empatizar un poquito con la situación puede ser también una buena forma, Claro. ¿no? A ver, aquí Gaby pregunta, ¿qué pasa si tengo TOC y no sé manejar esta técnica, sino terapia cognitivo-conductual? Creo que, ¿te va a ti o a mí? Creo que ahí, Gaby, sí sería importante, o digo, sabemos que desafortunadamente no hay tantos especialistas como quisiéramos en México o en Latinoamérica que manejen y que realmente estén entrenados en la terapia de exposición y prevención de respuesta y en terapia de aceptación y compromiso. Lo que realmente hemos visto, ¿no? Por experiencia y que nos han platicado incluso algunas personas con TOC, es que la terapia cognitivo-conductual sin estas técnicas generalmente suele resultar contraproducente, ¿no? Entonces, yo sí te animaría, o a platicar abiertamente con tu terapeuta y decirle, mira, esto es lo que yo necesito, qué tan factible es que tú me puedas acompañar, en este proceso, ¿no? No, a lo mejor sí tiene algún entrenamiento, a lo mejor sí sabe de técnicas de exposición y prevención de respuesta, pero pues valdría la pena preguntarle abiertamente. Y si de plano no es así y tú no has visto mejoría en tu proceso terapéutico, pues pensar quizás en buscar otro apoyo, ¿no? Un terapeuta especializado para que realmente pueda acompañarte en tu recuperación. Sí, justo. Y bueno, dice, tengo pensamientos de que yo no tengo TOC y son mis pensamientos. Ok. Eh, bueno, creo que aquí mi pregunta serían cuáles son tus compulsiones, más allá de cuáles son los pensamientos. Pero, digo, yéndome un poquito y profundizando más en esta pregunta, y a lo mejor es de mi cosecha y no viene al caso, pero de todos modos se las comparto, es que muchas veces el tema con el TOC, y acuérdense que el TOC solo es uno, y esto lo repetimos 80,000 veces en todos los lives y en Lives. todos los, hasta artículos y todo lo que damos, pero ¿por qué no obsesionarse con esa parte, no? O sea, de que esto no es TOC, o por qué esto a lo mejor sí es un pensamiento que tenga que ver con una obsesión o no. Entonces, yo más que meterme en este tema de que si tengo o no tengo, es más bien como enfocarme en qué es lo que estás haciendo. Ujú. Ujú. O sea, es básicamente en la conducta, si estás repitiendo cosas, si es una compulsión mental y entonces estoy rumiando si tengo, si no tengo, comparándome. Creo que yo me iría de ahí y no agregaría más porque creo que sería importante como conocer
un poquito más sobre las conductas en sí. Y acuérdense nada más que también tenemos compulsiones mentales, como acabamos de decir. Entonces creo que ahí va a ser importante preguntar un poquito más. Y yo creo que aquí podríamos aplicar, de pronto Tania y yo bromeamos, no bromeamos, más bien, discutimos, cuando vemos, por ejemplo, a otras, personas que hablan del TOC y, por ejemplo, una de las personas que seguimos mucho y que platican en relación, al TOC es Mark Freeman, ¿no? Y de pronto contesta como de forma muy irónica, en el sentido de, realmente no podemos saber, o sea, realmente no tenemos una respuesta para todas las preguntas del live, ni para todas las preguntas que nos Claro. avienta nuestra mente, ¿no? Y acuérdense, también, por ejemplo, el tema como de la incertidumbre, o sea, al final del día, todo el tiempo estamos aceptando incomodidades, todo el tiempo estamos aceptando como incertidumbres en el sentido de qué tal que ahorita tiembla, qué tal que mis seres queridos no están vivos en este momento, o sea, realmente no lo sabemos y sin embargo aquí seguimos en el live todos poniendo atención y demás, pero pareciera que cuando el TOC nos avienta como una duda, necesitamos responderla para entonces poder continuar con nuestro día, ¿no? O con lo que teníamos planeado. Entonces creo que aquí la idea es, no podemos saber si esto con esto realmente y vamos a quedarnos con la duda. Claro. Y esta pregunta me gusta, la de, dice, cuando me expongo, no aguanto la ansiedad y tomo medicamento para intentar sentirme mejor físicamente. Lo estoy haciendo mal, debería hacer ese proceso de la exposición sin el medicamento para que sea aún más provechosa. Tin, tin, tin. A ver, o sea, nosotros realmente no podemos modificar ninguna indicación farmacológica, o sea, que les haya dado su psiquiatra especializado en TOC de preferencia, pero la realidad es que tiene mucho que ver con esto que platicábamos también de con qué objetivo o con qué intención realmente estoy haciendo mi exposición, ¿no? Y si yo tengo como esta idea de me estoy exponiendo para ya no tener pensamientos o me estoy exponiendo para ya no sentir ansiedad, pues es lógico que de pronto cuando viene toda esta ola de incomodidad y toda esta ola de ansiedad, que mi cerebro está ahora sí que on fire, literalmente, es bien humano que queramos realmente evitar, ¿no? Lo que sucede cuando nos tomamos un medicamento y estoy asumiendo que es un ansiolítico, o sea, que lo estoy haciendo como en emergencia para que apague este fuego o esta incomodidad, es que no le damos la oportunidad a nuestro cerebro aprender otra cosa distinta, no le damos la oportunidad de ver qué hay del otro lado de la compulsión, ¿no? Y entonces cerramos con broche de oro este circulito vicioso, ¿no? Porque sube la ansiedad, me tomo el medicamento y baja la ansiedad rapidísimo, ¿no? Y entonces, pues realmente se convierte un poco en una mala estrategia desde mi punto de vista, y digo, y es muy personal, pero me parece una mala estrategia para relacionarme con esta experiencia, ¿no? Entonces, yo soy de la idea de que cuando te sientas frustrado porque estás sintiendo mucha ansiedad, pues que recuerdes que el objetivo de la terapia y el objetivo de la EPR no es no sentir ansiedad, sino relacionarnos de una forma distinta con todas estas experiencias, ¿no? Y que seas compasivo contigo, que seas amable contigo y que pues no te resistas a esa ansiedad, ¿no? Esa sería mi respuesta, pero sé que puede ser muy polémico. Tengo miedo. Y creo que, creo que aquí más que nada es también como preguntarte qué es lo que le quieres enseñar a tu cerebro. O Ujú. sea, aquí, por ejemplo, es qué le estoy enseñando que no soy capaz de, ahora sí que aceptar o tolerar la ansiedad como tal, que Ujú. necesito de un medicamento como para bajar ese nivel de incomodidad. Entonces, obviamente, digo, al menos nosotros en Centro Toc México somos pro medicamento cuando es necesario.
Ujú, y realmente toda esta parte farmacológica, bien lo dijo Cintia, es súper importante verlo directamente con el neuropsiquiatra, pero creo que sería bueno como buscar un acompañamiento terapéutico en donde realmente busquemos un poquito cuál es la mejor forma de hacer la exposición. Uh-huh. ujú. Y se vale como decir, híjole, tengo mucha ansiedad y eso me está obstaculizando, ahora sí que hacer una buena exposición o adherirme a la exposición. Entonces, buscar opciones como ir poco a poco de una manera mucho más amigable, mucho más respetuosa en las exposiciones o a lo mejor empezar con aceptar poco a poco un poquito de estas sensaciones físicas que son incómodas. Se Ujú, llaman exposiciones interoceptivas, en donde puedo ir poco a poco como relacionándome diferente y que a lo mejor el sentir taquicardia ya no sea como emergencia y tengo que hacer algo, sino que poco a poco uno vaya como ahora sí que metiéndose a ese terreno y que eventualmente podamos pasar a otras cosas. ujú. Entonces, yo aquí sí tendría cuidado en cómo se está usando el medicamento y sobre todo, como decía, sin cuál es la intención del medicamento, ¿no? Entonces, bueno, la otra dice, racionalizar en la exposición y prevención de respuesta es una compulsión mental. Aquí hay algo bien importante y qué bueno que pregunten esto. Racionalizar, buscar Mm, la lógica dentro del TOC es contraproducente. ¿En qué sentido? El TOC no es lógico. Uh-huh. ujú. El TOC va a aventar cosas que a lo mejor no tienen sentido, que a lo mejor realmente puede haber una obsesión de qué pasa si me siento en la silla y un hombre se acaba de sentar en la silla y quedó embarazada. Uh-huh. A lo mejor uno puede decir es completamente ilógico, es completa, sé que así no funcionan las cosas, pero finalmente es algo que en ese momento me pone los pelos de punta, ¿no? Entonces, sí, racionalizar, buscarle la lógica, buscarle evidencia, hacer este debate socrático a veces que nos enseñan en la terapia cognitivo-conductual sin tener como esta exposición y prevención de respuesta, sí se vuelve en una compulsión mental. Entonces Ujú. ahí es como tener cuidado también en esta parte de la racionalización. ¿Y qué más? A ver. Creo que aquí hay una que dice, es parte del TOC creer que tengas una perdón, sí, una enfermedad como esquizofrenia, este, o ansiedad, dice, pero sí, o sea, creo que al final del día, un poco como lo que decía Tania al inicio, el TOC nos puede molestar prácticamente con cualquier tema, ¿no? Y aquí, recordar como esta parte de que el problema del TOC no son ni las obsesiones, ni las emociones incómodas, sino más bien todo el tema de las compulsiones, ¿no? Y cómo realmente lo que estoy practicando, no me da la oportunidad realmente de elegir lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, digo, para no adentrarme de más en creo que es como recordar esta parte. El problema son las compulsiones y cómo vamos a ir extinguiéndolas poquito a poquito. Y básicamente lo que yo agregaría en esta es cuál es la intención de la pregunta también y cómo uno se está relacionando con, ahora sí que esa parte como tal. Pero Ujú. bueno, la otra dice, si dejé la terapia porque en su momento no tenía síntomas, hoy han regresado, la pregunta es, ¿tengo que retomar? Ok, aquí en esta, creo que es importante tener como muy claro que tomar terapia no solamente es disminuir síntomas. Ujú. Uh-huh. O sea, obviamente es algo que uno quiere conseguir y obviamente es lógico que uno quiera ahora sí que quitar ciertas cosas que están molestando, pero algo aquí importante es que necesitamos tomar
la terapia como una filosofía de vida. ¿Y eso qué quiere decir? Hacer cambios conductuales en el día a día, meter un tema de autocuidado, meter todo el tema de cómo me estoy relacionando justamente con las obsesiones, también cómo estoy ahora sí que tratando de resistirme o luchando con esas emociones incómodas. Entonces, yo aquí algo que te sugeriría es, sí, yo sí retomaría la terapia, pero también es preguntarte cuál es tu intención de tomar terapia, cuál sería como la meta de tomar terapia, si solo disminuir obsesiones, disminuir ansiedad, disminuir compulsiones o más bien aprender a lidiar con ellas, a aprender también a meter otras actividades que son importantes y que estoy haciendo a un lado por Ujú. ciertas compulsiones o porque acabo exhausta de hacer tanta compulsión, ya sea mental, de evitación o física, que entonces ya no doy tiempo para las cosas que me gustan hacer. Entonces creo que aquí sería preguntarnos cuál sería como esa intención de tener terapia, ¿no? Sí, yo igual. Ok, la otra dice, espérame Recomen- Dice sí, recomendaciones para el terapeuta al llevar la exposición y prevención de respuesta, ¿no? Digo, creo que podemos sacar muchísimas recomendaciones. La primera que yo les daría es entrénense. O sea, creo que sí es bien importante tener esta formación cognitivo-conductual, específicamente en exposición y prevención de respuesta. También la parte de ACT es fundamental. Todo el tema de mindfulness y cómo aplicarlo en TOC, ¿no? Hay muchas formas de seguir entrenándose, ¿no? Una puede ser incluso a través de este tipo de lives, pero también asistiendo de forma regular a ciertas conferencias, ya sea presencial, ya sea en línea. O sea, yo diría como que esa es de las primordiales. Otra, como esta parte de recordar que la terapia de exposición y prevención de respuesta es muy contraintuitiva, ¿no? Y que al final del día la persona que tenemos enfrente, igual que nosotros, está cableada para evitar ciertas cosas, para evitar ciertas emociones incómodas, para no querer sentir este, alguna que otra cosa, ¿no? Entonces sí ser como firmes en el sentido de sé que esto funciona, sé que esto es basado en ciencia, etcétera, etcétera, pero también esta parte como compasiva y también esta parte de ir acompañando a esa persona de forma amable, de forma gentil, de forma creativa, o sea, como no ser como tan rígidos, porque de pronto creo que hay personas que tienen como este mito de los terapeutas cognitivo-conductuales son súper cuadrados y súper rígidos y la realidad es que no necesariamente. Aquí la idea es transmitirle a la persona a la que estamos acompañando que al final del día él siempre está en control de su propia terapia, él tiene la última palabra y nunca lo vamos a obligar a hacer algo para lo que no se siente listo o algo que va en contra de sus valores. Otra que agregaría que Tania contestó un poco en la pregunta pasada era el tema de no usar la lógica. O sea, por más tentador que sea para nosotros como tratar de convencer o comprobarles que lo que les da miedo no va a suceder, o sea, eso siempre sale contraproducente y realmente no utilizar la lógica, sino realmente utilizar las técnicas basadas en ciencia que sabemos que funcionan. De ser posible salir del consultorio, o sea, ya sea que estén en consultorio o que estén en línea, pero de ser posible ponerse creativos también con esa parte, porque entre mejor podamos como acercarnos a este experimento conductual, o sea, entre mejor esté diseñado, por así decirlo, pues mejor va a ser el resultado, ¿no? Entonces también como no tener este miedo o más bien, no miedo, pero más bien aceptar esta incomodidad. Es incómodo a veces salir del consultorio, es incómodo a veces tener que decir, híjole, me voy a tener que ir en tenis al consultorio porque hoy me toca andar en el metro, me toca hacer tal o cual cosa, entonces salir de esa zona de confort
Y por último, pues tratar de aplicar todo esto de la terapia, o sea, todo lo que sabemos que funciona para mejorar nuestra salud mental en nosotros mismos. O sea, también nosotros enfrentar lo que nos da miedo, estar dispuestos a sentir ansiedad, ser compasivos con nosotros mismos, cuidar nuestro autocuidado, aunque suene raro. Creo que no sé si se me esté yendo alguna otra tan. No, creo que yo haría énfasis en el tema de ver cómo nosotros como terapeutas nos llevamos con la ansiedad, en el Ujú, sentido de que es muy tentador y al menos nos han enseñado desde licenciatura, desde como toda esta parte académica, a que nuestros clientes o pacientes se vayan mejor de cómo llegaron, o al ujú, menos que tratemos como de bajar esa ansiedad, de bajar esa incertidumbre y finalmente quienes trabajamos con personas que padecen de TOC, hay veces que van a llegar y van a salir un poco más ansiosos o van a salir enojados o van a salir muy contentos. Entonces creo que aquí es realmente como explicar cuál es el razonamiento obviamente detrás de esto, pero también saber manejar nuestra propia ansiedad porque como dices es muy tentador como querer apapachar y querer apapachar en el sentido de convencer de que no va a suceder de esa forma o ujú. reasegurar de una u otra. Y finalmente a lo mejor sale contento, pero a los 5 minutos va a volver a dudar y finalmente no le estamos enseñando nada a largo plazo. Y la Así otra es. que les iba a decir, sin que sea comercial, pero sí está tenemos 4 niveles para terapeutas que se quieran Ujú. como especializar y estar como más entrenados en todo el tema. Entonces, creo que queda un lugar o dos, si no mal recuerdo, para el primer nivel, que es inmersión al TOC y que es creo que ya la próxima semana. Ujú. Entonces, también ahí tienen como una oferta para que puedan ahora sí que meterse Aprovechar. si quieren, sí. La otra que dice aquí, a ver, consejos para las culpas que acarrean el TOC y las exposiciones. Aceptar la culpa. O sea, es que justamente, acuérdense que obviamente cada persona lo va a experimentar de una forma distinta, o sea, no es receta de cocina ni mucho menos, pero muchas veces realmente en el TOC hay como esta hiperresponsabilidad, ¿no? Ya sea en obsesiones en relación a contaminación, o sea, yo voy a ser la responsable de que mi familia se enferme, o yo voy a hacerla, o por ejemplo con temas de verificación, es que yo voy a tener que vivir con la culpa toda mi vida de que a lo mejor por no verificar esas 7 veces, 8 veces, se incendió mi casa o explotó el gas o, híjole, es que si me hubiera reasegurado, que no había un peatón ahí, o sea, siempre, no en todos los tipos de obsesiones, pero muchas veces está como esta consecuencia temida de vivir con la culpa de que porque hice mi exposición, algo malo va a pasar, ¿no? Y que si no lo hubiera hecho y si no le hubiera hecho caso a mi terapeuta, de alguna forma hubiera prevenido que mi familia se enfermara, que alguien se muriera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que aquí el tema es la culpa al final del día, pues es una emoción. Digo, sé que no es placentera, sé que es muy incómoda, pero creo que algo importante aquí es realmente estar dispuestos a sentir esa incomodidad, sobre todo cuando estoy haciendo una exposición, es aceptar la posibilidad de que quizás sí tenga que vivir eternamente con la culpa de lo que sea mi consecuencia temida o mi miedo, ¿no? Y no fusionarnos con eso, ¿no? O sea, como realmente no porque siento culpa, entonces significa que soy necesariamente, digo, eso obviamente lo abordamos mejor en terapia precisamente para que no se vuelva ahí un tema compulsivo,
pero la mejor forma realmente es a través de la exposición y la prevención de respuesta, a través de aceptar esa emoción incómoda y elegir conductas que vayan mucho más de acuerdo con lo que yo genuinamente quiero hacer, no lo que me está mandando mi cerebro que haga. Exacto. ¿Ya? Y bueno, aquí dice no, me siento adicto a la emoción o sustancias que me generan las comprobaciones en el cerebro. Digo, esta no es pregunta, es un poco comentario, pero es completamente natural sentir como esa adicción, entre comillas, a estar respondiéndole a nuestro cerebro o estar comprobando, reasegurándonos o neutralizando o llamémosle como queramos. Pero finalmente hay que recordar algo que creo que al menos a mis pacientes se los digo y yo he visto que ayuda bastante y creo que es algo que lo compartimos mucho también en que el valor filogenético o el valor que tiene o para qué está cableado como tal nuestro cerebro. Nuestro cerebro es un órgano maravilloso en el sentido que está diseñado para solucionar problemas. Entonces, obviamente, cada vez que lanzo un problema y se resuelve, eso se asocia, se refuerza, la contingencia ahí está, se mantiene y por lo tanto es como este círculo vicioso del cual hablamos mucho en la terapia. Entonces, aquí la idea es empezar a reentrenarlo de una forma diferente. Y claro que va a protestar, claro que va a haber como esa, cómo no me estás contestando. Y yo mucho, digo, ahorita me viene a la mente, pero yo mucho pongo esta metáfora con estas maquinitas que hay papitas y chocolates y como varias cositas, en donde finalmente uno va, mete la moneda, pides, pones tu numerito, te salen unas papitas y bye. ¿Qué pasa cuando metes esa moneda y no salen las papitas? Desde que uno empieza a picarle un buen, ves al que patea o el que le da a la maquinita. Entonces, es de cierta forma lo que sucede con nuestro cerebro. O sea, es realmente como estoy acostumbrado a que sea de esta forma. Y cuando no sale es como meter la mano, mover la cosa esta. Entonces, aquí es realmente empezarle a enseñar que no necesitas las papitas, no necesitas el chocolate, o sea, absolutamente nada de eso, por ponerlo en este ejemplo, pero sí se puede sentir como esta parte de querer, ahora sí que es una urgencia y por eso hablamos de entrenar estas urgencias y si han leído también el libro de Mark Freeman, ahí viene todo un ejercicio del tema de urgencias que es fenomenal porque uno puede irlo entrenando sin que sea con el contenido del TOC necesariamente, o sea, puede ser en el día a día con el celular, con algún antojo, con contestar un correo en ese momento, o sea, se puede entrenar de diferentes formas. El tema es saber cómo es entender que hay toda una gama de posibilidades para hacerlo. Ahorita leía, hay varias de si se puede salir del TOC o es lo peor que me ha pasado en mi vida. Y creo que no vamos a minimizarlo y claro que es algo, o sea, es una experiencia fuerte, pero finalmente todos tenemos salud mental y creo que es algo que no nos vamos a cansar de decir en el sentido de que uno sí puede cambiar todo el tema de las conductas y por lo tanto también cambia a nivel cerebral todos estos circuitos neuronales y toda esta parte que es impresionante y que no lo digo de dientes para afuera, sino lo vemos diario, lo vemos en scans, lo vemos en tomografía, se ve, o sea, hay como tal esa evidencia, ¿no? Pero bueno, la otra es cómo ayudar a Aunque convencer dice, a ¿cómo? sí, Uh-huh. esa. Sí, dice, ¿cómo ayudar a convencer a alguna persona con TOC sobre la importancia de la terapia? Mi primera orientación sobre el TOC fue con la doctora Tania. Ojalá pueda retomar la comunicación. Creo que aquí algo importante es que, híjole, la terapia sí creo yo que
cada quien tiene muchas veces como su propio timing, o sea, como su propio tiempo para realmente decidir hacer las cosas como familiar o como pareja o como amigo. Claro que podemos empezar a hacer cosas desde a lo mejor acercarle cierta información, o sea, sin que sea intrusivo, o sea, digo, sí también tenemos que ver qué tan dispuesto o qué tan dispuesta está ella a esa información, pero realmente como poquito a poquito irle acercando, a veces en ocasiones pasa mucho que cuando les preguntamos, oye, ¿cómo llegaste a Talk México? Por ejemplo, te dicen, híjole, es que mi hermana me sacó la cita. Si no me hubiera sacado ella la cita, a lo mejor yo nunca hubiera ido, o mi papá me dejó un folleto de Talk México y entonces lo platicamos juntos, o vi un documental de personas que ya se recuperaron y eso me animó como realmente a salir adelante, o leí un libro, por ejemplo, el de Entrena tu mente de Mike Freeman es maravilloso en el sentido de que está como muy aterrizado, o sea, con ejemplos como muy cotidianos y muy fácil de leer y entonces a partir de eso empecé yo como a hacer cosas difíciles, ¿no? Ahora, si es mi familiar, por ejemplo, directo, ¿no? O vivo con esa persona y también quiero, o sea, ok, él no está dispuesto en este momento, pero yo realmente me he acomodado durísimo a las compulsiones y yo también me siento atrapado como en ese circulito vicioso, pero él o ella no quiere ir a terapia. También muchas veces podemos realmente acercarnos, en este caso a Top México, y que nosotros realmente los acompañemos también, como a ir poquito a poquito y obviamente con, ahora sí que consentimiento de la persona con TOC, pero ahí reduciendo todas estas conductas en las que de pronto me he visto involucrado y que ya estoy cansado y que además sé que no le ayudan a largo plazo a la persona que quiero, ¿no? Entonces, creo que también esa puede ser una buena forma, ¿no? Sí, aquí por ejemplo dice, mis obsesiones son absurdas, tengo TOC puro, ¿cómo se puede trabajar la EPR en este caso? Aquí la EPR se trabaja igual que con cualquier TOC como tal. Ujú, Ujú. Entonces, a veces tenemos como este mito de que, híjole, ¿cómo me voy a exponer a temas tabús o cómo me voy a exponer a temas sexuales o a temas violentos o a temas religiosos sobre escrupulosidad? Si mis pensamientos, digo, si mis compulsiones son meramente mentales, ¿no? ujú, Aquí hay algo bien importante. Normalmente cuando hablamos de TOC puro, por ponerle la etiqueta, también podemos ver que no solo hay compulsiones mentales, o sea, también vemos que hay compulsiones de evitación, también vemos que hay una que otra por ahí compulsiones físicas que a lo mejor son tan parte de nuestro día a día o hemos tenido estas conductas tanto tiempo que a veces ya no las podemos ahora sí que diferenciar hasta cierto punto de si son ujú, compulsiones o es parte del tema de mi personalidad, por ejemplo. Entonces, creo que aquí tenemos una variedad impresionante de exposiciones, desde exposiciones imaginarias, desde empezar a hacer cosas que estoy evitando, desde ahora sí que cualquier cosa se puede hacer una ujú, exposición y se puede realmente practicar. Entonces yo aquí no me cerraría o no me limitaría de decir es mi toque es puro, entonces cómo hago exposición, sino claro que hay formas de hacer ujú, en sí la exposición como tal. Ujú. ujú. No sé si tú agregarías algo. No, creo que al final es como también nos encontramos como algunas preguntas, digo, en otros lives, ¿no? Como de, ¿y se puede hacer exposición con niños? ¿O se puede hacer, o sea, creo que realmente el tratamiento funciona sin importar cuál sea el contenido de las obsesiones, sin importar si son niños, si son adolescentes. Obviamente el terapeuta tiene que adaptar todas estas herramientas y Claro. estas estrategias, pero digo, coincido con que este,
se puede hacer exposición y prevención de respuesta en cualquier, ahora sí que tipo de TOC, por así decirlo, ¿no? La otra dice, yo voy a terapia, se me quitó el tener TOC físico y se me volvió mental. ¿Por qué? Me imagino que por TOC físico te refieres a compulsiones observables Observa. o compulsiones que podemos ver y que cambió un poquito a compulsiones mentales. Muchas veces tiene que ver, no sé cuál sea el caso en particular, Aime, pero muchas veces tiene que ver con esta parte de justamente qué tan dispuesta estoy realmente a entrarle con todo a mi exposición. O sea, me refiero a realmente tener como esta incertidumbre de que cualquier cosa o cualquier consecuencia temida se pueda hacer realidad, porque es muy fácil como, ok, esta la quito, ¿no? Por decir, me quito el lavado de manos, por poner un ejemplo, y pero todo el tiempo estoy checando en mi mente, si rocé, si no rocé, si toqué, si no toqué, recordándome que el cáncer no se contagia a través de objetos, el cáncer no se contagia, o sea, puedo como cambiar o sustituir una compulsión física por una mental, pero tiene mucho que ver con este tema de aceptación y también es fundamental que lo platiques con tu terapeuta. O sea, ningún terapeuta realmente puede leer nuestra mente, ¿no? En ese sentido. Y creo que sí, obviamente también es chamba del terapeuta preguntarte, ¿no? Toda esta parte de si estás evitando, resistiéndote de alguna forma en la exposición y demás. Pero creo que es algo que se puede hablar abiertamente con nuestro terapeuta y no significa que las compulsiones mentales son peores que las compulsiones físicas o las físicas son peores que las de reaseguramiento. O sea, realmente todas son compulsiones, todas realmente las estamos utilizando de alguna forma para evitar la incomodidad, para evitar la incertidumbre. También de pronto escuchamos mucho como esto de hice una mini compulsión, ¿no? Y es como, no hay mini compulsiones, o sea, es una compulsión, punto, ¿no? Entonces tampoco te espantes o se espanten en ese sentido como de decir, híjole, es que ya cambió a otra cosa y entonces es más complejo y demás. Es cuestión de platicarlo y organizar y planear, a lo mejor pulir un poquito más este tema de la exposición y pues a darle, ¿no? Justo. A ver, aquí justo aquí nos preguntan que si el TOC tiene cura. Me pone triste pensar que siempre estaré así. Justamente era la pregunta que venía, ¿se cura el TOC? Y creo que aquí es importante mencionar algo. El TOC no es como tal una enfermedad, ¿ok? O sea, creo que aquí es bien importante saber que no es como una gripa, no es como que hay, o sea, me curo o no me curo, me dio COVID, me curo o no me... O sea, aquí realmente es importante saber que es un conjunto de conductas como tal que están siendo disfuncionales y por lo tanto tengo toda la capacidad, aunque a veces se sienta como que no o que no hay salida, pero tengo toda la capacidad realmente de cambiar mi conducta, de cambiar mi respuesta hacia ciertos detonantes. Entonces, si yo empiezo realmente a abordar eso, a cambiar conductas, a hacer las cosas que estoy evitando hacer, a que el miedo no sea mi brújula o que el miedo no sea, o la ansiedad no sea mi brújula, realmente es algo que sí se puede cambiar y que también podamos definir a qué nos referimos con cura. Porque muchas veces uno tiene la expectativa de curarme es no tener pensamientos desagradables. Curarme es no tener ansiedad, ni miedo, ni emociones incómodas. Entonces, si tenemos esas dos expectativas, en realidad todas las personas y todos los seres humanos estamos enfermos, porque finalmente tenemos pensamientos desagradables, tenemos emociones que de repente no se sienten bonito, pero que finalmente donde sí podemos ver es en la presencia o la ausencia de las compulsiones. Y si yo empiezo a disminuir las compulsiones,
empiezo a relacionarme diferente con la ansiedad, con el miedo, con la angustia, con la preocupación, con la culpa, con cualquier emoción no tan bonita. Y también con los pensamientos que de repente pueden llegar de la nada y que se sienten feo y que son aterradores. Entonces, sí podemos ir viendo que hay una disminución en esa frecuencia y en esa duración de estas tres cosas que acabo de mencionar. Y si yo empiezo a darle espacio a las cosas que estoy dejando de hacer, o sea, a lo mejor me encantaba trabajar, dejé de trabajar porque tenía muchos pensamientos de pedofilia y yo me dedicaba a ser maestra. O de repente dejé de jugar fútbol o dejé de ir a clases de tal cosa o dejé de tener, ahora sí que contacto con personas cercanas o dejé de tener parejas por lo mismo. Entonces, si le doy espacio a eso, claro que podemos tener la vida que nos gustaría y claro que podemos empezar a comportarnos de una forma en la que me gusta ser mamá, en la que me gusta ser esposa, en la que me gusta ser profesionista, con todo y la mezcla de emociones que conlleva y con todo y la mezcla de pensamientos que conlleva ser humano. Entonces creo que eso sería como la clave un poquito, ¿no? Se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría, por ejemplo, tenemos 4 preguntas que yo creo que podemos ser muy concisas con esas 4 preguntas, pero una dice, ¿cuánto tiempo tarda en curarse el TOC? ¿La quieres? Este, pues creo yo un poco que se contesta con la pregunta anterior en el sentido de no hay como una fecha de caducidad de la terapia, o sea, es algo que tenemos que estar trabajando y que obviamente tengas objetivos claros con tu terapeuta y que una vez que se hayan cubierto como esos objetivos, entonces ya podemos pensar como en esa dada de alta, por ejemplo, ¿no? Sí, Entonces, sí, yo creo que aquí es el tiempo que se necesite. que se O sea, requiera. creo que ahí esta Ujú. parte de decir, oye, como en cualquier otra cosa física, o sea, quiero aprender a comer mejor o quiero tener mayor tono muscular, o sea, es realmente el tiempo que se necesite. Todos somos diferentes, todos tenemos ahora sí que habilidades distintas, entonces la idea más bien es incrementar la probabilidad de estar con un especialista que realmente sepa lo que está haciendo y que finalmente puedan ahora sí que ir viendo cómo va cambiando un poquito estas relaciones, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, Chicos, yo me tengo que ir, yo también. pero fue un gusto estar con ustedes y ahora sí que vamos a estar preparando más lives y todas sus dudas nos las pueden dejar en los comentarios y haremos nuestro mejor esfuerzo por contestar todas las dudas. Sí, Muchas muchas gracias. gracias y de todos modos, si no pudieron verlo completo, va a estar ahí grabado. Entonces, que tengan bonito fin y espero que haya sido útil. Cuídense mucho. Bye Bye bye. bye.